Bueno, chicos, miren, entonces, ¿qué pasa? El efecto Doppler, bueno, para entenderlo vamos a analizar qué son ondas, bueno, el fenómeno ondulatorio, el cual pues ya lo conocemos, ¿no? Y en el fenómeno Doppler pues se combinan las ondas mecánicas sonido y las ondas electromagnéticas como la luz. Entonces, tenemos una situación pues en donde se ve reflejado eso, que es cuando hay una ambulancia, la cual emite un sonido o emite una frecuencia en la sirena y también pues el receptor, que sería la persona, ¿listo? Entonces nos queda pues muy fácil. En la primera situación que nos dicen, se presenta que la ambulancia se está acercando a la persona, es decir, al receptor. La frecuencia que va a emitir es de 150 Hz, entonces que se revoluciones por segundo y pues eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, nada, cuando nos dicen que la frecuencia emitida por la ambulancia va en dirección a una velocidad de 100 metros por segundo hacia el receptor, entonces pues obviamente se sabe que uno la va a escuchar más fuerte. Por lo tanto, pues eh, la frecuencia del receptor en reposo, es decir, que está quieto, está sentado, lo que sea, pues va a ser más alta porque va a escuchar o a percibir más rápido, pues más alto, perdón, más alto el sonido de la sirena. Entonces, tenemos este ejercicio ya en la parte numérica tenemos la frecuencia del receptor y la frecuencia fuente. ¿Qué pasa? Frecuencia fuente pues es la ambulancia, ¿listo? Está a 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido en el aire. 340. Y acá abajo la ponemos. ¿Qué pasa? Aquí hay un menos 100 metros por segundo. ¿De dónde viene eso? Pues obviamente de esta parte de la velocidad a la que va o en la que está pues la ambulancia en la calle, supongamos. Y entonces solamente nos queda reemplazar. Vamos a hallar es la frecuencia del receptor. Entonces reemplazamos la frecuencia fuente o la frecuencia a la que estaba la sirena de la ambulancia. Nos decía que era 150 Hz. Y acá tenemos 340. Bueno, bajamos la fórmula e hicimos la resta. ¿Por qué se hace esta resta? Porque pues si nosotros tenemos en cuenta que digamos, no sé, esta sería la ambulancia y esta sería la persona y la ambulancia está yendo hacia la persona, es decir, la distancia inicial obviamente se va a recortar, ¿no? Entonces pues para que lo tengamos en cuenta. Haciendo estas operaciones entonces nos daría 200.5 Hz, que sería la frecuencia a la cual el receptor o la persona escucha la sirena pues del que proviene pues de la fuente, ¿sí? Que es la ambulancia. Entonces, si comparamos, obviamente, la frecuencia inicial que tenía la ambulancia era de 150 y nosotros la escuchamos a 212.5 Hz. Esto hace que sea un nivel altísimo porque estaba demasiado cerca de esa ambulancia, ¿no? En el ejemplo 2 tenemos una situación en donde pues la ambulancia se está alejando y la persona está en reposo. Entonces, obviamente, pues si se aleja, nosotros no la vamos a alcanzar a escuchar muy bien. Por eso va a ser pues menor a la fuente, a la frecuencia de la fuente. Entonces, tenemos los 150 Hz, pues el 340, la misma fórmula, solamente que si observamos acá está más 100 metros por segundo. ¿Por qué? Porque obviamente, como explicaba anteriormente, está pues la ambulancia, la persona, y la ambulancia al alejarse, pues obviamente hace que la distancia entre estos dos, pues entre los dos componentes de ahí, se extienda, ¿sí? Entonces por eso se hace la suma. Y haciendo las operaciones nos daría 116. Eso hace que pues analizando la vaina, la persona obviamente lo escuchó pues a un nivel muy bajito, o pues porque la ambulancia estaba muy lejos, ¿sí? Entonces pues para que lo entiendan por ese lado. En el ejemplo 3 tenemos pues que el componente receptor y la ambulancia se acercan pues simultáneamente, por decirlo así, o sea, se están acercando al mismo tiempo. Entonces, esto hace que pues obviamente quien lo escuche más fuerte sea la persona o el receptor en este caso. ¿Por qué? Porque
pues obviamente la sirena de la ambulancia va a seguir siendo la misma frecuencia, solamente que nosotros al acercarnos pues vamos a escucharla muchísimo más fuerte que si estuviera lejos. Entonces, esta frecuencia de receptor 150 Hz, que es la frecuencia inicial de la ambulancia, está a los 340. ¿Y qué pasa? Acá tenemos en cuenta los 100 metros por segundo de la velocidad a la que iba pues la ambulancia, ¿sí? Entonces se utiliza el más y el menos pues porque se están acercando, ¿no? Y esto, haciendo las operaciones y demás, nos da 274 Hz. Entonces, ¿qué pasa? Si observamos, pues al acercarse, obviamente, supera muchísimo el nivel inicial de frecuencia que hubo anteriormente. En el ejemplo 4, o bueno, en la situación 4, ambas partes, o sea, el receptor y la fuente, se están alejando. Entonces, por ende, pues la persona no alcanzaría a escuchar muy bien o pues la escucharía demasiado lejos la sirena. Por tanto, se alteran, o sea, cambia pues la suma que había acá en el numerador va a pasar abajo y la resta va a pasar arriba. Acá estaba abajo, pues acá pasa arriba, ¿listo? Y pues haciendo las operaciones nos da 81 Hz. Eso es muchísimo más pequeño que 150, obviamente. Entonces eso ocasiona que pues tenga sentido que la persona pues lo escuchó totalmente lejos. Y pues ya este es el resumen. Entonces está el receptor y la fuente cuando se hace la ambulancia cuando se acerca, pues el receptor obviamente la va a escuchar muchísimo más alto que la fuente, entonces pues va a ser más alto. El receptor está en reposo y la fuente se aleja, entonces obviamente pues no lo vamos a alcanzar a escuchar muy fuerte, por tanto la frecuencia del receptor va a ser muchísimo menor que la de la fuente. El receptor y la fuente se acercan, entonces la frecuencia del receptor va a ser más alta que la de la fuente y el receptor y la fuente se acercan y se alejan, perdón. Y pues va a ser en este caso más pequeña que la de la fuente, o va a ser más, sí, más, va a disminuirse. Entonces, en el efecto Doppler, pues es aquel que nos ayuda a hacer cálculos para el movimiento relativo, que pues eso es, según el profesor, algo que vamos a ver después. Y pues nada, ahí está el ejercicio y bueno, lo que solucionarán ustedes. Jeje. Entonces, pues nada, espero que les haya servido y ya. Bye.